Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Primeramente, expresar un agradecimiento muy especial a esta prestigiosa empresa que hace posible que estemos conectados, ¿no? Y poder disertar sobre este interesante tema que está relacionado con la prevención y el manejo de la viruela del mono, ¿sí? Como son ustedes testigos presenciales en estas últimas semanas, lógicamente que hemos tenido un crecimiento exponencial del número de casos de la viruela del mono, ¿no? A partir del mes de mayo, lógicamente que se ha ido incrementando de una manera progresiva, ¿no? El número de contagiados, ya tenemos en varias regiones del Perú, hay 8 regiones que están comprometidas y dentro de la región más comprometida es justamente la ciudad de Lima, ¿sí? Por eso que vamos a abordar algunos aspectos que son fundamentales, que son necesarios, que ustedes tengan conocimiento, sobre todo para la prevención y el control, ¿no? De esta epidemia que lógicamente que ya se está generando como el COVID-19 en una pandemia, porque son muchos los países que ya han reportado, ¿no? Casos significativos. Por eso que les voy a agradecer, por favor, a lo largo de la exposición, ustedes pueden formular las interrogantes que sean pertinentes a través del chat y también pueden activar el audio en caso ustedes lo estimen pertinente. Una vez que activan el audio, les voy a agradecer, por favor, que lo coloquen en el modo silencio para no generar interferencia durante el proceso de esta actividad educativa. ¿Sí? Muy bien, con esas recomendaciones, ahora sí vamos a empezar el desarrollo de esta actividad. Bueno, como es de costumbre, en cada actividad siempre debemos agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud. Sabemos que estamos atravesando una crisis sanitaria. Estamos en la cuarta ola de esta pandemia del COVID-19. Lamentablemente también en estas últimas semanas se ha incrementado el número de casos y también ya tenemos el problema de la viruela del mono. Entonces son enfermedades que lastimosamente están siendo recurrentes y están afectando la salud pública de la población. Si bien es cierto, se han reportado casos leves, ¿no? Casos moderados, pero todavía no se reporta casos graves, casos severos, ¿sí? Pero a medida que se vaya propagando, ¿no? Esta enfermedad, lamentablemente, se pueden generar casos graves, por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Como es una enfermedad que se contagia por diferentes tipos de mecanismos, lógicamente que lo más importante es la salud pública. Por eso que vamos a hacer un abordaje en relación a la prevención, ¿no? De esta enfermedad denominada la viruela del mono. Muy bien, vamos a empezar brindándoles algunos antecedentes de esta enfermedad, ¿no? Para tener un enfoque, ¿no? Sistémico y poder llegar, ¿no? Al problema principal. Esta enfermedad de la viruela del mono aparece en los humanos, ¿no? En el continente africano, ¿no? De una manera esporádica y en ocasiones, lógicamente, que ha provocado o provoca brotes epidémicos, ¿sí? Como ustedes han podido observar, este continente africano, ¿no? Si ustedes observan, ¿no? Y hacen un análisis de las diferentes pandemias que hemos tenido, muchas de ellas han generado en este continente, ¿sí? Entonces, es importante focalizar el origen de esta enfermedad, porque desde ahí empieza la mutación, ¿sí? Por eso que estamos observando que no solamente ha sido un país africano, sino también, mire, hemos visto que están comprometidos otro tipo de países, ¿sí? Primeramente, ¿dónde se reportó la mayoría de los casos? En la República Democrática del Congo. Después de la República Democrática del Congo, se ha extendido, lógicamente, a lo que es Sierra Leona, Liberia, República Centroafricana, la República del Cono, Nigeria, ¿no? Entre otros países que han experimentado este brote reciente, ¿no? De una manera significativa, ¿sí? Se cree que en un reciente incremento, ¿no? Lógicamente que vemos con bastante preocupación, que es 20 más de la incidencia, ¿no? Y esto lógicamente que se debe de ver algunos factores, ¿sí?
Ustedes han podido observar, igual que la pandemia del COVID-19, ¿no? La expansión y la propagación, ¿no? De estas enfermedades, lógicamente que tienen un ritmo acelerado, ¿sí? Entonces, estamos viendo que esta enfermedad de la viruela del mono también tiene un componente muy acelerado, ¿sí? Entonces, vemos que se ha propagado de una manera alarmante a todos los continentes. Y por eso que lógicamente que la Organización Mundial de la Salud ha tenido que establecer la alerta sanitaria y se han establecido todas las medidas de prevención para evitar que continúe la propagación. Ahora les vamos a indicar esas medidas que se han establecido a nivel internacional y ustedes saben que el MINSA, lógicamente que cuando recibe notificaciones, necesariamente tiene que establecer todas las medidas de prevención. ¿Sí? Esta es una enfermedad, ¿no? Esta viruela del mono es una enfermedad infecciosa producida por un virus, ¿no? El ortopoxvirus, que está localizada, lógicamente que su origen es en el África Central, ¿no? Y por eso que esta viruela se identificó en el año 1958 por primera vez. Y a partir de ese momento, lógicamente que se han ido detectando, ¿no? Un diferente número de casos y lógicamente que ha generado una colonización, ¿no? En estos mamíferos que son los primates, que son los monos. También nos indican que es probable que la viruela del mono se transmita de animales, ¿no? A través de líquidos corporales, ¿sí? Por eso que una de las medidas de prevención es justamente tener cuidado con las mascotas, ¿sí? Porque sabemos que los animales son portadores, ¿no? De esta viruela del mono y que pueden transmitir al humano, como hemos podido observar. Dentro de esta transmisión, lógicamente que están incluidas las gotas salivales, ¿no? Las gotas respiratorias o el contacto con el sudado de las heridas, ¿sí? Por eso que dentro de las precauciones también está, ¿no? El control, ¿no? De la indumentaria. La transmisión de persona a persona ocurre de una manera ineficaz y se cree que ocurre principalmente a través de las grandes gotas respiratorias durante el contacto cara a cara, ¿sí? Por eso que también para hacer el control de esta viruela del mono, también se recomienda el uso de la mascarilla, ¿sí? Entonces, como vemos que también la fuente de contagio puede ser a través de estas gotas grandes respiratorias, entonces también tenemos que hacer la protección de nuestra vía respiratoria, ¿sí? Entonces, la tasa global de un ataque secundario después de un contacto con una fuente humana no ha sido documentada en un 3%. Y se ha informado tasas de ataque de un 50 personas en personas que viven con un paciente infectado con la viruela del mono. Por eso que el aislamiento no es una necesidad imperiosa. Si nosotros queremos tratar a una persona infectada con la viruela del mono en el domicilio, necesariamente tiene que haber condiciones. Si no hay condiciones, lógicamente que esto se va a propagar. Entonces, lo más importante es que la medida de aislamiento, ¿no? Necesariamente tiene que ser una medida, ¿no? Eficaz. Porque si no es eficaz, lógicamente que existe el riesgo de contagio. Sobre todo para las personas, ¿no? Que están alrededor del paciente enfermo. Por eso que necesariamente, así como la pandemia del COVID-19, se tienen que establecer todas las estrategias sanitarias. Estamos observando que se está incrementando en nuestro país de una manera vertiginosa. Día a día estamos observando que se está incrementando, ¿sí? Y a la fecha tenemos más de 187 casos. Entonces, ¿esto qué significa? Que día a día se está propagando. La velocidad de propagación se está multiplicando. Entonces, ya se ha constituido en un problema de salud pública, ¿sí? También se ha documentado, ¿no? La transmisión intrahospitalaria. Como hay pacientes que necesariamente requieren hospitalización, entonces otro mecanismo de contagio también no es solamente el comunitario, sino también ahora estamos observando que ya existe una transmisión intrahospitalaria,
¿sí? También nos hacen referencia que la tasa de letalidad en el continente africano, ¿no?, oscila entre 4 y 22%. O sea, tenemos una tasa que sí tenemos que tener en consideración. Por eso que todas las estrategias sanitarias van a estar orientadas, ¿no?, a lo que nosotros podemos hacer. Lastimosamente, las medidas de salud pública no solamente son las de las autoridades de salud. Todos nosotros estamos comprometidos. La comunidad, la sociedad en su conjunto está comprometido. Y por eso es que ahora le vamos a indicar las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud para poder evitar la propagación de esta enfermedad denominada la viruela del mono, ¿sí? El Ministerio de Salud no ha informado que se ha elevado, no, mire, de 183, no, lógicamente que es un número que al momento lo tenemos registrado, ¿sí? Al día de ayer, 23 de julio, se tenía reportado 183 casos confirmados de la viruela del mono en nuestro país, ¿sí? Esta enfermedad, lógicamente, que ha comprometido a 8 regiones, ¿sí? ¿Y cuál es la región que está más comprometida? Bueno, la región que está más comprometida es Lima Metropolitana, que reporta 161 casos hasta el día de ayer. ¿Quién le sigue? Le sigue la región de La Libertad con 5 casos, la región Callao con 8 casos, la región Ica con 2 casos, la región del Cusco con 2 casos, Lima provincias, ¿no? Y las regiones de Tacna y Loreto y Piura que han reportado un caso. Total, 183 hasta el día de ayer. Como ustedes están observando, no se está incrementando de una manera progresiva, ¿sí? Por eso que hoy, más que nunca, todas las autoridades sanitarias están enfocadas en tratar de evitar la propagación, porque ya se ha constituido en un problema de salud pública, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? Lógicamente que el Ministerio de Salud, ¿no?, a través de todos los establecimientos de salud, está brindando la atención médica y está haciendo el monitoreo, ¿sí? Necesariamente va a llegar un momento que se tenga que realizar pues un cerco epidemiológico. El gran problema que tenemos en nuestra sociedad peruana, que lastimosamente todas las normas técnicas de salud están establecidas. ¿Cuál es el gran problema? Es el incumplimiento de las normas, ¿sí? Si me están indicando, no, una serie de normas que tienen que ser cumplidas estrictamente, el incumplimiento es lo que genera la propagación. Es lo mismo que nos ha pasado con la enfermedad del COVID-19. Entonces, probablemente vamos a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque tenemos ese tipo de problema social. Pese a todos los esfuerzos que se están realizando, lógicamente que se sigue propagando. Y el cerco epidemiológico, ojalá que funcione y evite que se siga propagando el número de casos, ¿sí? Por eso que ahora les voy a indicar cuál es el comportamiento, cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad y cómo lo tenemos que prevenir, ¿sí? Fíjense, este es el mapa mundial, ¿no? El mapa mundial de la transmisión de la viruela del mono, ¿no? Hasta el 20 de julio del 2022. Hoy día estamos 24, este es el reporte de hace 4 días. Y fíjense todos los continentes, mire, ya tenemos el continente norteamericano, el continente, mire, del Caribe, mire, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, ¿no? Australia, mire, casi todos los continentes están comprometidos. ¿Y dónde tenemos una mayor proliferación de esta viruela del mono? Como ustedes están observando, lógicamente que son en los países europeos, ¿sí? Realmente no sé qué es lo que pasa en Europa, lo mismo que sucedió con la pandemia del COVID-19, ¿no? Ahí es donde se desarrolla la mayor extensión de las pandemias. Cada vez que llega al continente europeo, tiene una capacidad de propagación
estas enfermedades endémicas, pero de una manera extraordinaria. España, miren, reportó casos confirmados 3.125. Reino Unido, 2.137. Alemania, 2.110. Francia, 1.453. Entonces, fíjese, todo el continente europeo es el que está reportando el mayor número de casos con esta enfermedad de la viruela del mono. ¿Sí? Entonces, lógicamente, en las Américas, ¿no? En las Américas también ya llegó, ya nuestro país también ya llegó, ¿sí? Hasta el 20 de julio habían reportado 112 casos. ¿Y ahora cuánto tenemos? 183. En 4 días, fíjese el incremento, ¿sí? En el África, también como es un país, un continente endémico, también hemos visto que el número de casos se ha distribuido a diferentes países, pero no tiene la proporción que tiene el continente americano. Posiblemente en Estados Unidos de Norteamérica también mire cómo se está propagando, estamos observando cómo se está diseminando esta enfermedad de la viruela del mono, entonces ya es un problema de salud pública a nivel internacional, ¿sí? Entonces todos los países, de una u otra manera, todos los continentes ya tienen reportado, ¿no? Casos confirmados de la viruela del mono. Y en nuestro país, como ya les había indicado, hasta el día de ayer, 23 de julio del 2022, casos confirmados a nivel nacional tenemos 183. ¿Sí? Se reporta altas médicas de casos leves, 25. Y las regiones que están reportadas son 8. ¿Sí? Esperemos que en estas semanas, lógicamente, que no se siga propagando. Así como estamos observando, la multiplicación del número de casos se va a incrementar si es que no se toman, no se adoptan las medidas, ¿no?, de bioseguridad. Por eso que tenemos que generar un proceso de sensibilización en la población. Sabemos que en estos momentos nos encontramos, ¿no?, en actividades por fiestas patrias y lógicamente que eso va a generar, no una aglutinación de la población peruana. Lastimosamente, estos resultados los vamos a ver en la primera semana del mes de agosto. Posiblemente las personas que no respeten todas las medidas de aislamiento, las medidas de control, todas las medidas de bioseguridad, posiblemente en el mes, en las primeras semanas de octubre, de agosto, tendremos un incremento significativo. Yo sé que esta pandemia del COVID-19 nos ha generado, ¿no?, un aislamiento, no más de 2 años. Lastimosamente ya la población peruana está cansada, ¿no? Ya no tiene una resistencia muy alta por las medidas de bioseguridad. Ya las personas no se lavan las manos, que es una necesidad imperiosa para poder controlar esta enfermedad de la viruela del mono. Ya se han resquebrajado las medidas de bioseguridad. Ya no se está utilizando la mascarilla. Observamos con bastante preocupación que las personas han desistido del uso de la mascarilla. Hay personas que lamentablemente son portadoras y están transmitiendo esta enfermedad de la viruela del mono. Y encima que se han resquebrajado las medidas de bioseguridad, entonces lógicamente que eso va a generar un incremento, mire, proporcional del número de casos de esta enfermedad. Por eso que hoy más que nunca lo que se requiere es un proceso de sensibilización. Sabemos que todas las personas estamos en riesgo de enfermar, ¿sí? Por eso que es recomendable mantener la distancia, ¿no? Y tratar de evitar, ¿no?, visitar a personas desconocidas. Yo sé que lastimosamente que parte de la salud mental también es la distracción, pero tenemos que generar una distracción con responsabilidad, ¿sí? Si no asumimos ese compromiso, posiblemente el número de casos se va a incrementar. Si bien es cierto,
El 90% de los casos pueden ser leves, pero también se puede comprometer, se puede comprometer a caso moderado, ¿no? Y también puede progresar a caso severo. Entonces, existe la necesidad de que se adopten todas las medidas de prevención, ¿sí? Esta viruela del mono, es una enfermedad infecciosa que generalmente se debe a un virus, como ya les he indicado, ¿no? Y que se transmite al ser humano por la vía, ¿no? Por la vía de un animal, ¿sí? Pero es un animal contagiado. ¿Qué animales domésticos tenemos en la casa? Tenemos un gato, tenemos un perro, que son mascotas domésticas. ¿Que se pueden contagiar? Sí, se pueden contagiar. Pueden albergar, ¿no? La viruela del mono. Y a través de estos animalitos, lógicamente que también se puede contagiar el humano. ¿Sí? Por eso que es importante que tengamos bastante cuidado. ¿Sí? Ustedes saben que lastimosamente en las secreciones es donde está el virus. ¿Sí? Ahí en las secreciones. Y lamentablemente, ustedes han podido observar que estos animalitos, cada vez que necesitan hacer sus necesidades fisiológicas, salen al parque, ¿sí? Y ahí posiblemente pueden arrastrar parte de la viruela del mono. Por eso que necesariamente habría que observar la necesidad de también de proteger a las mascotas, ¿sí? Eso también ha generado una necesidad, ¿sí? Muy bien, entonces, el brote actual, lógicamente que la vía principal de propagación que se está desarrollando en estos momentos es entre personas, ¿sí? Hay muchas personas, bueno, al inicio, lógicamente que durante el seguimiento epidemiológico, lógicamente que preguntaba de dónde procede la persona que tiene síntomas de la viruela del mono. Y ustedes saben que cómo ha llegado a nuestro país, lógicamente que ha llegado, no es un virus, no es una viruela importada. Así como llegó el COVID, también ha llegado importado. Pero el problema está que ya llegó y ha comenzado a multiplicarse. Entonces, el problema que tenemos ahorita es la propagación de esta enfermedad entre personas, ¿sí? Entonces, ahí está el componente donde nosotros tenemos que enfatizar más los controles, ¿sí? Por eso que recomiendan, hay una serie de recomendaciones que ahora le voy a manifestar, no que necesariamente se tienen que cumplir, güey. Un cumplimiento estricto, porque el riesgo es muy alto. Desde principios de mayo del 2022 hubo una aceleración en la detección de casos fuera del continente africano, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el continente africano ¿no? El origen de esta viruela del mono. Es una zona endémica para esta enfermedad. Y lógicamente que el continente africano, lógicamente que ha generado inmunidad. Pero los otros continentes recién han sido infectados. Entonces recién se está propagando. Y lamentablemente las personas no tienen activado el sistema inmunológico. Y por eso que en algunos casos se puede complicar la enfermedad. ¿Sí? Hasta ahora, los casos confirmados fuera de las zonas endémicas presentan síntomas leves y no se ha reportado ninguna muerte. ¿Sí? Todos los casos que se han reportado hasta el momento en nuestro país son casos leves. ¿Sí? Muy bien. Esta viruela del mono, ¿no? Como ya les he manifestado, se transmite principalmente por la saliva. Por ello que el contagio se puede dar por el uso compartido de utensilios, como son las tazas, cubiertos y platos. ¿Sí? Ahora que nosotros a veces no recurrimos, por ejemplo, a la gastronomía peruana, acudimos a diferentes establecimientos, ¿no? Donde se expende, ¿no? La gastronomía peruana, lógicamente que para poder evitar, ¿no? El contagio, necesariamente todos estos utensilios que se utilizan en los restaurantes
necesariamente tendrían que pasar por un proceso de desinfección no exhaustivo, ¿sí? Porque si se impregna la saliva de una persona contaminada con la viruela del mono, existe la predisposición que yo me pueda contagiar. Sin quererlo, me puedo contagiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desinfectar, ¿no? Desinfectar los utensilios que utilizamos para poder alimentar, ¿sí? Entonces, existe ese riesgo potencial, que es una fuente de contagio. Entonces, necesariamente, dentro de las medidas de prevención, es justamente eso, la desinfección de los utensilios que se requieren para la alimentación. Entonces, eso también ya se ha constituido como una necesidad. También se ha reportado, ¿no?, que se transmite esta viruela del mono y lo han enfatizado y lo han recalcado de una manera especial a través de las relaciones sexuales. Nos indican que a través de este contacto sexual se puede transmitir la viruela del mono, así como por medio de los besos. Entonces, bueno, la recomendación que se podría hacer para evitar, ¿no?, la transmisión a través de las relaciones sexuales, lógicamente, pues acá lo único que se puede hacer es inculcar, ¿no?, a las personas que necesariamente tendrían que, en estas situaciones de riesgo de contagio, lógicamente que la única alternativa que podría funcionar es la monogamia. Lastimosamente en nuestra sociedad peruana, ¿no?, a veces la monogamia no funciona. Lastimosamente no funciona, ¿no? Entonces existe un riesgo potencial que la propagación a través de las relaciones sexuales, a través del contacto sexual, sea uno de los mecanismos que esté generando el mayor número de casos confirmados. Entonces sabemos que es una situación difícil de controlar, porque realmente el problema más difícil es el control de la actitud de las personas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Tratar de controlar la actitud de las personas. Porque si fuéramos responsables de nuestros actos, lógicamente que se dicta la norma y la norma se debe cumplir al 100%. Pero si la norma no se cumple al 100%, entonces vamos a tener una propagación muy significativa. Por eso que estamos viendo que el número de casos se está incrementando. Por eso que los expertos están recomendando. Ustedes conocen que hay trabajadoras sexuales. Bueno, es una actividad que lamentablemente desarrollan tanto hombres como mujeres. Y a través de esa actividad es lo que posiblemente se esté generando el incremento del número de casos. Porque lastimosamente, ¿no?, se tiene ese riesgo tan elevado de contagio por este tipo de actividades. Entonces, como es parte de la salud pública, tenemos que manifestarlo para que la población en realidad tome conciencia de sus actos y pueda evitar la propagación. También nos indican que el uso de preservativos no evite el contacto con la saliva, por lo que de todas formas podría generar el contagio, ¿sí? Entonces, haciendo una conclusión de este problema en relación al contagio a través de las relaciones sexuales, lo único que nos queda solamente es tener relaciones con nuestras parejas, ¿sí? Porque el riesgo está en tener relaciones con personas desconocidas. Ahí está el riesgo potencial más alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sé, tendremos que volver pues, a lo que era anteriormente, la monogamia, que es la única actividad que puede generar que se siga propagando como se está propagando esta enfermedad de la viruela del mono. No queda otra alternativa, ¿sí? Nos indican que cuando se tiene relaciones sexuales, ¿no?, lastimosamente se tiene contacto con la boca de la persona. Y a través del contacto con la persona, lógicamente que se tiene transmisión de saliva. Entonces, ahí, si la persona está contagiada,
lógicamente que yo al besar, ¿no?, a esa mujer contagiada con el virus, con la viruela del mono, me voy a contagiar de una manera directa, ¿sí? Por eso que es importante el control de esta actividad. Yo sé que va a haber cierta resistencia, pero lastimosamente no hay otra forma de seguir para poder evitar la propagación. Necesariamente ahorita, más que nunca, necesitamos un proceso de sensibilización de la población y hacerle entender a la población que se requiere adoptar estas medidas, por lo menos hasta que se evite, ¿no?, una propagación tan intensa. Por eso que va a depender de nosotros controlarlo. Si no, esto va a ser se va a desbordar. Es un problema. El sexo anal y el sexo oral también genera la transmisión, ¿sí? Entonces, lastimosamente a veces no se puede erradicar este tipo de actividades, este tipo de actitud de las personas. Lo único que nos quedaría es educarlos para evitar que se siga propagando esta enfermedad de la viruela del mono. Muy bien. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuál es el tiempo de incubación de la viruela del mono? Bueno, antes que aparezcan los síntomas, la infección pasa por un periodo de incubación que puede estar en un rango de 6 a 16 días. ¿Sí? Entonces, este tiempo de incubación, lógicamente que se está dando, ¿no?, en este espacio de tiempo, y en algunos casos el lapso del tiempo puede ampliarse hasta 21 días. ¿Sí? Por eso que se recomienda a las personas que ya han sido contagiadas o que son casos confirmados de la viruela del mono, necesariamente, como tenemos un tiempo de incubación que se puede extender, que se puede ampliar hasta los 21 días, lógicamente que es ahí donde la persona puede contagiar. Por eso que es importante no conocer estos aspectos para evitar que la persona pueda propagar la enfermedad. Por eso que las medidas de aislamiento, en un caso confirmado, requieren esta necesidad. ¿Sí? ¿Qué genera? ¿No? Cuando ya tengo contagio, lógicamente que lo que se va a generar es la erupción cutánea. Posiblemente vamos a encontrar una mácula, ¿sí? Después se va a generar una pápula. Después se va a generar una vesícula, ¿sí? Y después vamos a tener una pústula. Y después vamos a tener una costra, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo va evolucionando esta viruela del mono, ¿no? Entonces se van a ir presentando una vez que nos hemos contagiado, lógicamente que se van a presentar estas erupciones cutáneas. Si yo sé en mi conciencia, si yo sé que he tenido contacto con personas de riesgo, porque eso también ya es responsabilidad. Si yo sé que he tenido contacto con personas de riesgo y me sale una erupción cutánea, necesariamente tendría que llamar, reportar al 113, ¿sí? Decirle la verdad, porque a veces nos cuesta decir la verdad, nos cuesta mucho. Entonces, si una persona ya tiene una erupción cutánea y ha tenido contacto con personas de riesgo que son potencialmente vulnerables a contagiarse, lógicamente que ya yo también estoy contagiado. ¿Sí? Por eso que es importante, ¿no?, para evitar extender la propagación, es justamente eso. Porque la persona tiene que ser consciente, porque esa, ¿no?, primeramente le va a salir pues una mácula, unas manchas. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué me ha salido? ¿No? A veces posiblemente pues has descansado en una cama que no es la tuya. Y esa cama está contaminada, las prendas han estado contaminadas. Ahí ha estado contaminado con una persona que posiblemente te antecedió. Y ahí es donde te puede generar la impregnación. Ahí ingresa. Ustedes saben que la piel es susceptible, ¿no?,
Al menor contacto, lógicamente que se incorpora esta viruela. Es como algo parecido con la varicela, que se impregna y puede generar el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esta erupción cutánea principalmente se inicia en el rostro, luego puede extenderse a las palmas de la mano y también se puede extender a a las plantas de los pies. Así más o menos ese es el comportamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como estamos observando, lógicamente, lo que estamos observando, ¿no? Que estas lesiones de la piel es una característica importante de esta viruela del mono, ¿sí? Que va a tener un comportamiento, ¿no? Con las otras enfermedades virales, como es la influenza, la gripe, asimismo la enfermedad del COVID-19, que todos empiezan de una manera, no casi, no de una manera general, empiezan con dolores musculares, congestión nasal, malestar general, que son signos típicos, ¿sí? Por eso que es importante no saber diferenciarlo, ¿sí? En la influencia no vamos a tener pues, erupciones cutáneas. En la gripe no voy a tener erupciones cutáneas. En la enfermedad del COVID no tengo erupciones cutáneas. Entonces la diferencia de estas enfermedades virales con la viruela del mono son las erupciones cutáneas. ¿Sí? Ya te he indicado que en el caso de la viruela del mono, en el tercer o quinto día, ¿qué es lo que va a aparecer? Lo que va a aparecer son las lesiones en la piel, lo cual no aparece en las otras enfermedades no respiratorias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que observar. Por eso, durante el baño, la recomendación es hacerse una inspección. ¿Sí? Durante el baño, durante tu aseo, ahí te tienes que hacer una inspección general. ¿Sí? Si has tenido contacto con personas de riesgo, ahí tenemos que hacer nuestra inspección general. Entonces, a los primeros signos de erupción cutánea, ya tenemos que activar la alerta. Algo nos está pasando. Posiblemente, y si vemos la cadena epidemiológica, vemos cuál es nuestro comportamiento epidemiológico, ya ahí se puede ir indicando cuál ha sido el mecanismo de transmisión. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la viruela del mono? Bueno, en primer lugar tenemos el alza térmica. ¿Sí? Una temperatura, lógicamente, que mayor de 38.5 puede llegar a 39, ¿no? Y lógicamente que para el tratamiento necesitamos antipiréticos, el famoso paracetamol, ¿sí? ¿Qué más tenemos reportado? El dolor de cabeza, ¿sí? El dolor de cabeza. ¿Qué más tenemos reportado? Tenemos reportado los dolores musculares. ¿Qué más? El dolor de espalda, ¿sí? La fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el dolor de espalda han sido características típicas del COVID-19. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está agregando a estos signos y síntomas de la viruela del mono? Son los ganglios linfáticos inflamados, lo que ustedes llaman las adenopatías. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? Escalofríos, agotamiento, ¿no? Y lo que caracteriza es el sarpullido con llagas que puede aparecer en granos o en ampollas. Eso es lo que la diferencia de las otras enfermedades. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo evitar el contagio de la viruela del mono? Bueno, la primera recomendación, ¿no? Que se está realizando a través del Ministerio de Salud y a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué recomiendan? En primer lugar, evitar el acercamiento físico con cualquier persona con cuadro respiratorio.
Vuelvo a repetir, evitar el acercamiento físico con cualquier persona con cuadro respiratorio. Lastimosamente, nosotros nos trasladamos en vehículos de transporte público y vemos con bastante preocupación que lastimosamente muchas personas ya no usan la mascarilla. Y si lo usan de manera incorrecta. O sea, se ha resquebrajado por completamente las medidas de bioseguridad. Eso puede condicionar, porque hemos indicado que también por vía respiratoria, a través de estas gotas respiratorias, puede ingresar el virus, la viruela del mono a nuestro organismo. Por eso que la necesidad de evitar el acercamiento físico, y sobre todo cuando un paciente está estornudando, ese es un riesgo alto. Entonces, ahí nos podemos contagiar. También la recomendación es continuar con el uso de la mascarilla. ¿Sí? Si ustedes observan que hay un riesgo potencial muy alto, la recomendación es que uses la mascarilla N95. Vamos a tener que regresar, ¿no?, a la primera fase de la pandemia del COVID-19, utilizar estas mascarillas, estos famosos respiradores. Ustedes saben que la mascarilla simple, estas mascarillas quirúrgicas, lógicamente que una sola mascarilla, su capacidad de protección es bajo. Tiene entre 65 y 75%. Con doble mascarilla puede llegar a 95%, pero no te cubre el 100%. Entonces, cuando existe un riesgo potencial muy alto, ¿no? Entonces, a veces es recomendable utilizar la mascarilla N95. La N95 por lo menos tiene una protección de 98 a 99%. Ahora, como ya se está observando que ya las infecciones son intrahospitalarias, entonces ya tenemos que recurrir a esta mascarilla N95. Lastimosamente vamos a tener que posiblemente a regresar a utilizar estas mascarillas. Hemos estado utilizando las mascarillas quirúrgicas, pero así como se incremente, en algunos casos vamos a tener la necesidad de utilizar. Sabemos que en el transporte público mucha gente estornuda. Lastimosamente, y a veces no hay la higiene sanitaria, ¿sí? Entonces vemos con bastante preocupación esas debilidades. Y aparte, una persona que estornuda, a veces, ¿qué sucede? A veces se puede impregnar en sus manos las secreciones mucoides. Y como él utiliza los pasamanos, lógicamente que ahí nosotros nos podemos contagiar. Por eso que la recomendación es el lavado de manos. Porque a través de nuestras manos es donde se impregna todos los microorganismos. Las manos es el principal vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El lavado de manos. Llego a mi casa, no puedo abrazar a mis hijos. Antes de abrazarlo, me tendré que hacer una buena limpieza de mis manos. Una buena higiene de las manos. Porque a través de las manos se pueden haber impregnado microorganismos. Y dentro de ellos, la viruela del mono. Yo puedo contagiar, yo me contagio y también puedo propagar. Entonces, la recomendación es esa. No frotarse los ojos, no agarrarse los ojos. Utilizar la mascarilla mientras que estamos en el trabajo. Es otra necesidad. Entonces, hay circunstancias que en un momento determinado, así como se vaya propagando, lastimosamente vamos a tener que las medidas ya no van a ser flexibles, van a tener que ser más drásticas. Esperemos no llegar a esa situación. También otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud, por favor, esos son los entes que regulan todas estas medidas de prevención, indican evitar relaciones sexuales
con personas que no se conocen. Lastimosamente, tener relaciones sexuales con personas desconocidas es un riesgo muy alto, ya que podría estar infectado con la viruela del mono. Entonces, ¿cuál es la recomendación ante ese riesgo? Bueno, fomentar la monogamia. Lastimosamente, todas estas enfermedades que estamos atravesando posiblemente se den eso, por esta gran debilidad que tiene tanto el hombre y la mujer. ¿Sí? Lastimosamente no podemos excluir ni al hombre y no podemos excluir a la mujer. Lastimosamente se ha perdido, ¿no?, el interés por la monogamia. Lastimosamente el hombre es polígamo, la mujer también lo mismo, en muchos de los casos. Por eso que se está generando este problema de salud pública. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con este indicador. Mientras que exista este riesgo potencial, porque se ha habido los antecedentes, se ha evaluado los antecedentes de los países europeos, de Norteamérica, ¿no? Y hemos visto que la mayor fuente de contagio de esta viruela del mono es justamente por las relaciones sexuales. Y ahí está el problema, lamentablemente. Ya es un problema de salud pública. Por eso que esta es la recomendación que indican las entidades de salud. Nos indican que debemos fomentar la monogamia como parte de la prevención. Y considero que es una disposición que sí es concordante con la problemática de salud que estamos atravesando. Tenemos que aprender a ser conscientes de nuestros actos, ¿sí? Sabemos cuando estamos en la etapa de nuestra juventud querida, ¿no? A veces cometemos errores, ¿sí? Todos hemos pasado por esta etapa de vida, pero tenemos que aprender a controlarnos. Yo sé que en momentos difíciles tenemos que aprender a controlarnos. Lastimosamente, la salud pública es de todos nosotros, ¿sí? Entonces, lo que queremos es proteger a la población. Y por eso que aprovecho este medio para justamente motivar y sensibilizar a las personas. Porque ya se ha constituido en un problema de salud pública. Entonces, tenemos que tratar de hacer algo para poder controlarlo. Esta viruela del mono podría contagiar a los animales no domésticos. ¿Como cuáles? Como el perro, como el gato. Y ustedes saben que ahora en esta pandemia del COVID-19, muchas personas se han refugiado en estos animales mamíferos, en estos animales domésticos. Hemos visto que un gran número, un 90, creo que hasta 95% de la población tiene estos animales domésticos en el hogar, ¿no? Muchas personas que lamentablemente, ¿no?, en la pandemia del COVID-19 han fallecido familiares. Y estos animalitos es la compañía de esas personas. Pero hay que tener cuidado, si bien es cierto, no podemos tenerlo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos animalitos también se pueden contagiar y pueden propagar la enfermedad. Por eso la recomendación, vuelvo a repetir, son recomendaciones internacionales. Recomiendan evitar besar a las mascotas. Yo sé que tienes un cariño especial por ese animalito, por ese perro, por ese gato. Pero ¿qué tenemos que hacer? Evitar besarlo mientras que dure esta propagación de esta viruela del mono. Y acuérdense que el animalito también sale a la calle, lo sacas a pasear. Entonces se puede impregnar en sus patitas, ¿no? Se puede impregnar en sus patitas, se puede impregnar, ¿no? A través de las secreciones de la saliva, del esputo, de la secreción mucoide, puede incorporar esta viruela del mono y puede desarrollar la enfermedad y nos puede contagiar. Por eso que hay que tener cuidado. Bueno, habrá que, si es un perro, no sé, pues el aseo, ¿no? El aseo, la higiene de los animalitos. Ustedes saben que en esa
pilosidad de los animalitos, lógicamente que ahí se impregnan toda una serie de microorganismos. El gato que no se baña, se impregnan los microorganismos, son portadores, no solamente de la viruela del mono, sino también de otras enfermedades. Por eso que estas mascotas tienen que también tener su higiene, si es que queremos evitar que se siga propagando la enfermedad. Muy bien, no sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algún aporte. Los escucho. ¿Algún aporte, alguna interrogante, alguna inquietud, algún comentario? Muy bien, vamos a continuar. Te pido, por favor, cualquier duda, cualquier interrogante, formúlalo, ¿sí? Porque a veces esa duda puede ser también de otro participante. ¿Ah? En relación al diagnóstico de la viruela del mono, el diagnóstico de presunción se hace por la clínica y por los antecedentes epidemiológicos. Vuelvo a repetir, el diagnóstico de presunción se hace por la clínica y por los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Y el de la confirmación por el aislamiento del virus o su material genómico en muestras de tejido, que puede ser vesículas, que puede ser pústulas, o que también que puede ser un frotis nasofaringio, así como hemos obtenido en la pandemia del COVID-19. El diagnóstico es diferencial y se plantea fundamentalmente, ¿no? ¿A quién lo tiene que diferenciar? Tengo que diferenciar a la varicela, ¿sí? Porque a veces esas erupciones cutáneas son algo parecidas a lo que sucede, ¿no? Con la varicela, pero que tienen diferentes estadios, ¿sí? Muy bien. En un caso probable, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Sí? Primeramente tenemos en un caso probable de la enfermedad de la viruela del mono, ¿qué tenemos que observar? La lesión cardinal, el cuadro clínico, tenemos que observar el perfil epidemiológico, el antecedente epidemiológico, y también tenemos que observar la exclusión, ¿sí? Dentro de la lesión cardinal, nos indican que cualquier persona, no de cualquier edad, persona de cualquier edad, que presente un exantema agudo, ya debo sospechar de un caso probable. Vuelvo a repetir, cualquier persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo súbito, inesperado, es un caso probable, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, si tengo un exantema agudo, ¿no? Entonces, lógicamente, puede ser un caso probable, ¿sí? En relación al cuadro clínico, ¿no? Si existe presencia de uno o más de los siguientes síntomas, entonces también es un caso probable. ¿Cuáles son esos síntomas que presenta el paciente? Bueno, presenta alza térmica, como te había manifestado. Tu paciente tiene una alza térmica, ¿no? Que lo que tú lo denominas fiebre, a una temperatura de 38.5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, lógicamente, no ante la invasión, ¿no? De este germen que produce, ¿no? Este microorganismo que se ha introducido en nuestro organismo, lógicamente que va a activar nuestro sistema inmunológico y va a generar incremento de la temperatura corporal. Algo parecido como hemos tenido con el COVID-19. ¿Qué más se va a observar? La cefalea. Reportan que al inicio puede ser una cefalea leve,
Después puede progresar una cefalea moderada y después puede progresar una cefalea intensa. La mialgia, no el dolor muscular. También se puede dar respuesta, ¿por qué? Por una respuesta inflamatoria, ¿sí? Acuérdate que esta mialgia, lógicamente que se presenta casi en la gran mayoría de los casos. El dolor de espalda, algo parecido como lo que se presenta en el COVID-19, que también puede generar este tipo de sintomatología. La astenia y la linfoadenopatía dentro del cuadro clínico. Y dentro de lo que es el perfil epidemiológico, lógicamente que todas las personas con contacto físico directo, ¿no? Si ha habido contacto físico directo, incluido el contacto sexual con personas desconocidas, y me tengo este exantema, es un caso probable. Por eso, por favor, cuando te hagan el interrogatorio, siempre manifiesta la verdad. No podemos mentir, decir la verdad. Por más duro que sea, decir la verdad. Si he tenido contacto físico directo con una persona desconocida y tengo exantema agudo, probable caso de viruela del mono. Voy a tener que aceptar la realidad. Ya cometí el error. Entonces tengo que aceptar la realidad. Porque imagínense que yo contagiado, contagio a mi esposa, contagio a mis hijos y propago a toda mi familia. Entonces, algo parecido como hemos tenido con el COVID-19. Yo me contagié a mi esposa, contagié a mis hijas, contagié a mis nietas. Lo mismo puede suceder con esta viruela del mono. Entonces, necesariamente el contacto físico directo es importante. Y tengo que decir la verdad. No me queda otra cosa, tengo que ser honesto y decir la verdad si ha habido contacto físico con personas de alto riesgo. Lastimosamente lo tengo que aceptar. Y si también ha habido contacto con material contaminado, con ropa o ropa de cama, también pues, es otra situación que puede generar que yo adquiera esta enfermedad, ¿sí? O exposición sin protección respiratoria. No he utilizado mi mascarilla. No he tenido la protección respiratoria ni la protección ocular. A un caso probable o confirmado en los 21 días anteriores al inicio de los síntomas. Lastimosamente, las personas que ya comienzan a presentar fiebre, cefalea, mialgia, dolor de espalda, astenia, linfoadenopatía y encima tienen exantema agudo, ya son casos probables. Ya tengo que ser responsable de aislarme. Y si no puedo aislarme, tendré que ir al hospital. Esta enfermedad, lamentablemente, exige un grado de responsabilidad muy alta en el ser humano. ¿Por qué creen ustedes la propagación tan alta que se está dando en los diferentes continentes? Y justamente es ¿por qué? Por la actitud de los humanos. Lastimosamente, una actitud negativa que está generando que esto se siga propagando. Lastimosamente, vamos a tener muchas pandemias. Lastimosamente, estas enfermedades que se están presentando del COVID-19, la viruela del mono, son las primeras. Posiblemente vamos a tener más adelante más epidemias, más pandemias. Lastimosamente, eso es una proyección. Entonces se están presentando enfermedades, ¿no? Que antes no tenían esta capacidad de diseminación. Hoy en día ya se está diseminando a nivel mundial. Hay una capacidad de propagación muy intensa. Y por eso que lastimosamente se tienen que adoptar las medidas de salud pública para evitar la propagación. No queda otra cosa.
También recomiendan la exclusión. ¿Cómo voy a hacer la exclusión? Dentro de la exclusión, lógicamente que hay que identificar la causa del exantema agudo. Tengo que determinar cuál es la causa del exantema agudo, si ha sido identificado el agente etiológico, ¿no? Pero sin embargo, se debe cumplir con la definición del caso probable y se debe realizar la obtención de la muestra de la viruela del mono, considerando una posible coinfección. Existe la probabilidad de una coinfección, ¿sí? Por eso que es importante identificar el agente etiológico. Por eso que es importante que yo acuda al hospital y que me tomen una muestra. Y en base a eso voy a determinar si eso no es la viruela del mono. No vaya a ser que sea ese exantema por otra enfermedad de la piel. Entonces tengo que descartarlo, ¿sí? Un exantema agudo, ¿por qué se caracteriza? El exantema agudo se caracteriza por lesiones profundas, delimitadas, generalmente con umbilicación central. ¿Y por qué llamamos umbilicación central? Porque tienen la forma muy parecida, no al ombligo. Entonces, esta umbilicación central es la forma muy parecida a tu ombligo. Por eso que se indica umbilicación central, ¿sí? Nos indican que cuya progresión es secuencial, es específica, porque primero que se genera una mácula. ¿Y la mácula qué es? Es una mancha, es una erupción cutánea, una mancha definida. Después que vemos una pápula. Después que vemos una vesícula. Después una pústula. Y después que tenemos una costra. Esa es la propagación de estas erupciones cutáneas. Entonces, cualquier mácula, cualquier mancha que se te genere en tu cuerpo, en tu rostro, en tus manos, ¿no? En tus pies. Entonces tengo que comenzar a sospechar que es viruela del mono, ¿sí? Muy bien. Y caso confirmado es toda persona que cumple con la definición de caso probable y tiene confirmado como resultado de laboratorio para el virus de la viruela del mono. ¿Mediante qué? Mediante una prueba molecular. Si la prueba molecular que me realizan me confirma la viruela del mono, ya no es un caso probable, sino ya es un caso confirmado. Confirmado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna inquietud? Muy bien, vamos a continuar. Caso probable. Entonces, continuando con todo lo que te he manifestado, ¿no? Ya te he indicado que para confirmar, ¿no? La viruela del mono, primero hemos establecido un caso probable, ¿sí? Un caso probable. De todo lo que ya te he manifestado, de las lesiones cardinales y del cuadro clínico, ¿no? Y del cuadro clínico, ahora, ¿qué se está agregando a este perfil epidemiológico? Algo que se está agregando, ¿no? En la vigilancia que se está haciendo, en la vigilancia epidemiológica, en el rastreo de los casos, es si la persona que tiene este cuadro clínico de fiebre de mayor de 38, fatiga, dolor muscular, vómito, diarrea, escalofrío, dolor de garganta, cefalea y linfadenopatía, ¿no? Si presenta todo este cuadro clínico, ¿no? Y el paciente tiene exantema aguda,
¿no? Entonces, y este paciente, lógicamente que exantema agudo predomina en la región anogenital y ha tenido parejas sexuales múltiples, anónimas, en los últimos 21 días, ya es un caso, ya no es probable, sino ya es un caso confirmado. Lo único que faltaría es hacerle el examen de laboratorio, ¿sí? La prueba molecular para poder descartar. Entonces, por favor, se están presentando, ¿no? Las personas que ya comienzan a tener esta sintomatología clínica y presentan este exantema aguda, ¿no? Y sobre todo en una región predominante, que es la región anogenital, ya no hay vuelta que darle. Se toma la muestra del laboratorio a través de la prueba molecular y se determina que sí, ya es un caso confirmado de la viruela del mono. ¿Sí? Ustedes saben pues, que una mácula puede presentarte entre el primer y segundo día después del contacto. Pues, ¿sí? Después del contacto se puede presentar primero, segundo, ya al tercer día. Entonces es muy importante seguir el seguimiento epidemiológico. Tienes que ayudarnos, porque tienes que reportar qué persona te transmitió. Pues. ¿Para qué? Para poder neutralizar. Pues. Porque ¿cómo neutralizamos si no podemos hacer un seguimiento epidemiológico? ¿Sí? Entonces, acá el detalle es justamente el problema, como estamos observando, son las lesiones cutáneas. Entonces, esas lesiones cutáneas es lo que, la evidencia de la viruela del mono. Porque primero será una mácula. Después va a ser, ¿qué? Una pústula, una pápula, después una vesícula. Después, ¿qué va a ser? Una pústula. Y después va a ser una costra. Así va a progresar. Pero tengo que identificarlo. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la presentación atípica, ¿no? Atípica de estos casos, ¿no? Fíjense, hasta mayo del 2022, mire, hasta mayo del 2022, la fiebre, lógicamente que era una característica peculiar. La fiebre mayor de 38 grados centígrados. Y el rash se producía después del primero al tercer día. En esta nueva versión de la viruela del mono, de junio a julio del 2022, la fiebre ya no tiene la significancia, ¿no?, que tenía hace unos meses atrás. Porque puede haber, ¿no?, un incremento de la temperatura, pero que es muy baja o está ausente. ¿Sí? La otra presentación atípica, ¿no?, que no es una presentación, ¿no?, recurrente y frecuente, es el rash. El rash. Primero, ¿qué hemos visto? Mácula, después pápula, después vesícula, después pústula. En el mismo estadio y en la misma área. Ahora, en esta viruela del mono, de junio a julio del 2022, ¿cuál es la característica? Bueno, aún es característico, pero puede tener diferentes estadios en la misma área. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos la formación de mácula, de pápula, de vesícula, de pústula, ¿no? Pero puede ser en diferentes estadios. En cambio, hasta mayo era en el mismo estadio y en la misma área. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Es como si estuviera haciendo una variancia, ¿no?, de su presentación. Entonces, ahora puede continuar, ahora en julio de 2022, puede continuar, ¿no?, con las mismas características de una mácula, de una pápula, de una vesícula, de una pústula, y al final tenemos una costra. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya no es en el mismo estadio, sino es en diferentes estadios en la misma área. ¿Sí? Muy bien.
La otra característica es el rash en desarrollo. En la viruela del mono, hasta mayo de 2022, era lento de 3 a 4 semanas. Este rash se podía diseminar de 3 a 4 semanas. En julio, entre junio y julio del 2022, tenemos que este rash, lógicamente que a menudo, ¿dónde se está iniciando? Se está iniciando en el área genital y en el área perianal. A veces no se dispersa a otras áreas. ¿Dónde se está localizando? Se está localizando en el área genital y en el área perianal, frecuentemente. Y en los últimos casos que se están reportando en el Perú, acá sobre todo en Lima metropolitana, estamos viendo que esas áreas son las áreas que están involucradas. El área genital y el área perianal. ¿Sí? Otra de las características son los pródromos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos fiebre, vemos mialgia y vemos linfadenopatía. El pródromo, lógicamente, que es como si fuera una anticipación de los signos y síntomas que tiene el paciente. Entonces, estamos viendo que hasta mayo de 2022 tenía este tipo de características. En cambio, en julio de 2022, el rash es escaso y a veces sin pródromo. Entonces, fíjese cómo va cambiando, ¿no? Va cambiando la presentación clínica de la viruela del mono. Entonces, por eso que hay que tener bastante cuidado al hacer la diferenciación. Entonces, tienes que ver la parte clínica con la parte epidemiológica. La parte clínica relacionado con la parte epidemiológica. Porque tú me tienes que direccionar el diagnóstico de acuerdo al cuadro clínico. Entonces, tienes que evaluar esa relación entre el cuadro clínico y el perfil epidemiológico. ¿Cuál ha sido el comportamiento epidemiológico? Porque si no hay una estrecha relación, posiblemente no sea una viruela del mono. Te puede distraer, pero no es viruela del mono. Por eso es que es importante observar esta relación entre el cuadro clínico con estas características que le estoy manifestando y, lógicamente, con la presentación de los exantemas agudos que estamos haciendo mención. Muy bien. Seguimos. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer cuando se sospecha que estamos contagiados con la viruela del mono? Si se sospecha que he sido contagiado con la viruela del mono, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? Ante la sospecha de contagio de la viruela del mono, tenemos que identificar riesgos, síntomas y la lesión cutánea. Entonces, ante la sospecha, porque alguien te va a llamar, te va a decir, oye María, la persona que tú has tenido contacto el día de ayer ha salido positivo a la viruela del mono, ¿no? O esa persona está presentando exantemas agudos. Si a mí me comunican que yo he tenido contacto con esa persona, lógicamente que yo ya soy un caso probable. Ya soy un caso probable. Y si mi contacto ha sido directo, la probabilidad se incrementa más aún. ¿Sí? Entonces, por eso que ante esa sospecha, identifico el riesgo, identifico los signos y los síntomas, y también debo identificar las lesiones cutáneas que son características. ¿Sí? Ya te he indicado, primero será una mácula. La mácula es como si fuera unas manchas. Después la pápula. Después de la pápula viene la vesícula. De la vesícula viene la pústula. Y de la pústula viene la costra. Así tienes que identificar. Ahora te voy a mostrar unas imágenes. ¿Cómo puedes identificar estas características de las erupciones cutáneas? ¿Sí? ¿Qué debes hacer ante la sospecha?
Bueno, ante la sospecha no te queda otra cosa que te debes aislar. Tenemos que aislarnos y tenemos que reportar el caso. ¿A quién vas a llamar? Llamarás al 113. ¿No? Vas a reportar que lastimosamente has tenido contacto. ¿Sí? Entonces, se debe aislar. El aislamiento es importante para no contagiar. Pero el aislamiento siempre en cuando, domiciliario, siempre en cuando existan condiciones. Hay veces, lamentablemente, tenemos muchas familias peruanas que compartimos la cama, ¿sí? Entonces, lastimosamente, yo no puedo compartir la cama con la persona enferma. No puedo. Tengo que tener mucho cuidado. Ya no puedo. Una persona infectada con el virus, con la viruela del mono, yo no puedo compartir la cama. No puedo compartir los utensilios. Los utensilios tienen que ser exclusivamente para mí. La ropa, de igual manera, la manipulación de las prendas de cama, de la indumentaria que utilizo, tiene que recibir un tratamiento adecuado. Porque en esa ropa, ahí se va a ir la impregnación de la viruela. Entonces tengo que tener cuidado con la manipulación. ¿Qué más recomiendan? Reportar al sistema de salud. Y también tengo que reportar a mis contactos. Si te he abrazado, si te he dado un beso y estoy contagiado con la viruela del mono, posiblemente tú vas a desarrollar la enfermedad. Entonces tengo que reportar al sistema de salud y también tengo que reportar a mis contactos. ¿Para qué? Para que estas personas no sigan propagando. Tengo que aceptar mi realidad. Ya cometí el error. Tengo que aceptarlo y tengo que ayudar a que más personas no se sigan contagiando. ¿Qué más recomiendan? Recomiendan alejarse de la mascota. Por favor, si eres sospechoso, ya no te acerques a ese gato. No te acerques a ese perro, ni lo acaricies. No vaya a ser que ya tengas vesícula. No vaya a ser que en tus manos ya tengas vesículas, ya tengas pústulas. Ese perro, ese gato se van a contagiar y esos animalitos van a transmitir. Aléjate de las mascotas. ¿Qué más recomiendan? Cuidado con los ojos. No te frotes con la mano que ya tiene erupciones cutáneas, no te frotes los ojos. Entonces, necesariamente, por favor, no te frotes los ojos, no te frotes la nariz, porque vas a impregnar ese microorganismo que genera la viruela del mono. ¿Qué más? Medida de aislamiento domiciliario. Como les he manifestado, tiene que haber condiciones. Si no hay condiciones de un aislamiento domiciliario efectivo, se te tiene que aislar, que no sé, pues se te tendrá que llevar a un lugar, ¿no? Hospitalario, para que te puedan aislar, porque se puede complicar tu caso. Entonces, la recomendación es que esté en casa, en un caso leve. Que esté en casa, pero con medidas de aislamiento. Pero no, si no se puede cumplir las medidas de aislamiento, entonces lógicamente, ¿qué se recomienda? Se recomienda buscar un lugar apropiado hasta que pasen los 21 días. ¿Sí? Muy bien. Y también la recomendación es vigilar signos de alarma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acudir al centro de salud. Tengo que acudir, pero a tiempo. Pues. Porque ante los signos de alarma tengo que acudir. Porque me tienen que hacer vigilancia, me tienen que hacer monitoreo, tienen que notificar mi caso. Por eso que tengo que acudir, no me queda otra cosa. Y si ya estoy contagiado y soy un caso probable, tengo que protegerme. Tampoco no voy a ir diseminando el virus durante mi trayecto al centro de salud. Tendré que utilizar todas las medidas de protección. Lastimosamente no hay otra forma. Porque una persona es capaz de contagiar a más personas. Y todo lo que voy agarrando, todo lo que tengo contacto, puede quedar impregnado ahí en esas secreciones, puede quedar impregnado, ¿no?
el microorganismo causante de la viruela del mono. Muy bien. Mire, este es un reporte, de 54 casos de viruela del mono, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En la capital. Ustedes saben que Londres es capital de Inglaterra. Fíjense, mire el comportamiento epidemiológico. Mire el comportamiento epidemiológico. Muy interesante este reporte porque nos orienta, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? La cadena epidemiológica. Miren, este centro de salud en Londres, de 54 casos, ¿no? De 54 casos, ¿qué síntomas han presentado? El 57% fiebre, alza térmica, mayor de 38.5. ¿Sí? ¿Qué más han presentado? Un 78% ha presentado, ¿no? Pródromos. Ustedes saben que los pródromos es el malestar que precede a una enfermedad. ¿Sí? ¿Qué más? Han presentado lesiones cutáneas. ¿Sí? En 2 regiones, ¿no? En 2 regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Mire, un 89% de este total de número de casos, de 54 casos, estamos hablando de esta realidad europea, de este país europeo, que es Inglaterra. Entonces, ha presentado, mire, lesiones anogenital. ¿Cuánto? 94%. Orofaringio, 7%. ¿Sí? Entonces ahora yo me pongo a pensar y digo, estas lesiones cutáneas, ¿dónde están localizadas? Anogenital. 94%. Entonces yo me pongo a pensar cuál es la probable causa de este incremento de las lesiones anogenitales, 94%. Bueno, son por relaciones sexuales, no hay otra forma. Con una persona contagiada con la viruela del mono que contagia a otra persona. Posiblemente por contacto sexual directo. Entonces, lógicamente, si ha habido este reporte, lógicamente que está orientando qué es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Entonces, siempre en las personas, buscarla, sospechar si hay lesiones en el interrogatorio, hacer un buen examen clínico y preguntarle a esa persona sospechosa de la viruela del mono, preguntarle si tiene lesiones anogenitales. Posiblemente te va a decir que no. Posiblemente te diga que no, pero tú tienes que hacer tienes que hacer el examen físico. Si no se deja hacer el examen físico, lógicamente que ya es un caso sospechoso. Y probablemente tenga lesiones. Por eso siempre buscar la probable causa en el interrogatorio, porque lastimosamente no lo vas a ver. Voy a tener que hacer el examen físico para poder determinar si hay lesiones anogenitales. Mire, 94% es alto. Entonces, por contacto sexual. Por relaciones contra natura. Entonces, en realidad, esta es una situación, no, esta enfermedad de la viruela del mono, en realidad, está generando este tipo de limitaciones en el diagnóstico. Porque a veces la persona no manifiesta, pues. Lastimosamente, por pudor, a veces no manifiesta. O a veces por vergüenza no manifiesta. Ese es el reto que nos estamos enfrentando. Y las personas que lo hacen saben porque necesariamente ya son responsables de sus actos. Entonces tenemos que tener bastante precaución al momento que hacemos el interrogatorio para poder establecer estas lesiones cutáneas en estas 2 áreas significativas. Sobre todo en la región anogenital. En la orofaringia vas a hacer exploración de la boca. Utilizarás un bajalengua y una linterna para hacer la exploración de la cavidad bucal. Vas a ver la orofaringe, y ahí vamos a encontrar estas lesiones. ¿Sí?
y la linfoadenopatías, ¿no? Que están relacionados a infecciones de transmisión sexual asociadas, ¿no? En un 25%, ¿sí? Entonces, como estamos observando, ¿no? Uno de los grandes problemas de salud pública con esta viruela del mono, ¿no? Uno de los factores que tenemos que controlar es justamente el contacto sexual. Ahí estamos observando que es un factor que está generando el incremento del mayor número de casos, ¿sí? Entonces, la hospitalización se genera en un 9% que puede ser a consecuencia del dolor o sobreinfección bacteriana. Esto es la estadística de este país europeo. Probablemente el comportamiento epidemiológico en nuestro país ya tenemos 183 casos. Posiblemente el comportamiento va a ser parecido. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien. Entonces, como estamos observando esta viruela símica, así también se llama, símica, la duración de la inefectividad, lógicamente, que está generando unos vacíos, ¿no? Unos vacíos actuales en el conocimiento para el manejo, ¿sí? Entonces, se tiene que profundizar estudios operacionales sobre la efectividad y seguimiento de los contactos. Se tiene que hacer una adecuada estimación de las tasas de ataque secundario asociados a diferentes categorías de contagio, no, de contacto, perdón, cumplimiento en los grupos de riesgo de las medidas de salud pública. A veces hay cosas que no lo podemos medir, ¿sí? Lastimosamente no se puede medir, pese a los esfuerzos que se hacen para recoger la mayor base de datos, hay cosas que a veces no se pueden medir con efectividad, ¿sí? Y eso nos genera sesgo. También en relación a la eficacia y la efectividad de la vacuna contra la viruela, ¿sí? Entonces, lógicamente que nosotros hemos visto, ¿no? En diferentes tipos de grupos etarios son susceptibles, ¿sí? Acuérdate que toda persona es susceptible de contagio. Por eso que hay que brindar la seguridad en niños, gestantes y en las personas inmunosuprimidas, entre otros casos, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de control domiciliario que ha establecido el Ministerio de Salud? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha establecido el Ministerio de Salud? Bueno, el Ministerio de Salud, a través de esta norma técnica número 187, ¿no? De este año, de julio de 2022, ha establecido esta norma técnica para la prevención y manejo de los pacientes afectados por la viruela del mono. Dentro de estas primeras medidas, ¿no? Está el control de ambientes y objetos contaminados durante el aislamiento de casos en domicilio o centros hospitalarios. Vuelvo a repetir, la primera medida es el control de ambientes y objetos contaminados durante el aislamiento de casos en el domicilio o centros hospitalarios. Por eso que se requiere una adecuada desinfección, ¿sí? Se requiere una adecuada limpieza y una adecuada desinfección, ¿sí? Después que pase el aislamiento de los 21 días, ¿no? Lógicamente que todo eso va a quedar impregnado, ¿no? Las prendas de cama, todo lo que ha utilizado el enfermo. Por eso que en la manipulación está el riesgo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escatimar todos los esfuerzos que sean necesarios para tratar de evitar la diseminación. Por eso que tengo que tener bastante cuidado en la manipulación de las prendas, de los utensilios. Durante el aislamiento de los casos, la familia o el personal de salud debe tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? En relación a la ropa, ¿no? Como la ropa de cama, como la toalla, la recomendación es que se debe lavar en una lavadora estándar, exclusivamente
para estos pacientes enfermos de esta viruela la viruela del mono. O sea, es una lavadora que solamente lave ropa contaminada con secreciones de estos pacientes enfermos con la viruela del mono. De preferencia, el lavado se debe realizar con agua caliente a 60 grados y se debe utilizar un detergente. En caso de que no tenga una lavadora estándar, la otra recomendación que indica el Ministerio de Salud es lavar a mano, remojando la ropa previamente en agua caliente, con abundante detergente y usando guantes de lavado. No puedes tener contacto directo con tus manos porque te puedes contagiar, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendan? El agua caliente, con abundante detergente y el uso de guantes de lavado para poder hacer la limpieza y desinfección. Se puede agregar lejía, el hipoclorito de sodio, de no contar con agua caliente. Mire, no sabemos cuántos casos, ahorita tenemos 183. Mañana no sabemos cuántos van a haber. Pasado mañana no sabemos cuántos van a haber. Va a llegar un momento que lastimosamente no vamos a tener capacidad para poder recepcionar a tantos pacientes enfermos con la viruela del mono 19. Va a suceder algo parecido con el COVID-19. Entonces, la viruela del mono es una enfermedad que tiene una capacidad, como es infecciosa, su capacidad de transmisibilidad es alta. ¿Que se pueden complicar? Sí, se pueden complicar los pacientes. Existe un riesgo potencial de complicación. La gran mayoría hace caso leve, ¿sí? Pero se pueden complicar. Y ahí tenemos que tener bastante cuidado con las personas inmunosuprimidas, con los niños, con las gestantes, con los ancianos y con las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos que tener cuidado con ellos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Los escucho. Muy bien. Otra recomendación que establece esta norma técnica de salud del Ministerio de Salud indica que se debe tener cuidado al manipular la ropa utilizada para evitar el contacto directo con el material contaminado y se debe usar los guantes de lavar ropa. Están recalcando en el cuidado, en la manipulación de la ropa utilizada. La ropa utilizada no debe sacudirse. Otra recomendación. La ropa utilizada por los enfermos de la viruela del mono no debe sacudirse ni manipularse de manera que pueda dispersar las partículas infecciosas. ¿Sí? Entonces, esto es importante para el personal que manipula, hace cambio de prendas de cama. Necesariamente tenemos que generar una difusión más persistente de todas estas medidas. Asumo que es el momento que los medios de comunicación ayuden al Ministerio de Salud. Hoy más que nunca los medios de comunicación son los que tienen que ayudar a evitar que se siga propagando la enfermedad de la viruela del mono. Así como estamos, se está incrementando de una manera significativa. La ropa utilizada tampoco debe lavarse con el resto de la ropa del domicilio o del centro hospitalario. Ya hemos indicado que esa ropa debe ser reclutada en bolsas contaminadas y debe lavarse de una manera individualizada. Ropa contaminada exclusivamente en una lavadora estándar y no mezclar con la otra ropa, con el otro material de lecería que sale de los hospitales, porque si no vamos a propagar. ¿Ah? Muy bien.
Otra recomendación que hace, ¿no? Otra recomendación que hace esta norma técnica número 187 del Ministerio de Salud, indican que se debe utilizar de preferencia, se debe utilizar platos y cubiertos descartables. De no ser posible, los platos y otros utensilios para comer deben lavarse con agua caliente y jabón y por separado del resto de los utensilios. Fíjese cómo se está generando el aislamiento. Yo sé, como ya hemos indicado, que se puede transmitir por la saliva. Entonces, ustedes saben que la saliva se puede impregnar. En estos utensilios se pueden impregnar, ¿no? El virus del mono. Entonces, recomiendan que hagamos un proceso de desinfección. Yo sé que lamentablemente exigir a las personas que tengan platos y cubiertos descartables genera y roga un gasto adicional. Y ustedes saben que tenemos familias pobres y de extrema pobreza. Y si están haciendo aislamiento domiciliario, mire, exigirles que tengan platos y cubiertos descartables, posiblemente les irrogue un gasto y no puedan cumplir. Entonces, si no pueden obtener platos y cubiertos descartables, bueno, tendrán que lavar los platos y los demás los utensilios deben lavarse con agua caliente y jabón, pero por separado del resto de los utensilios. Para lavar este tipo de utensilios se debe utilizar guantes, ¿sí? Los guantes de lavar ropa. ¿Para qué? Para justamente proteger a la persona que hace este procedimiento. Las superficies y los objetos contaminados deben limpiarse y desinfectarse con un desinfectante de uso hospitalario, que puede ser una dilución del 1 a 1000. Ejemplo, el hipoclorito de sodio, ¿sí? Que la lejía, que es de uso doméstico. Tenemos diferentes tipos de desinfectantes, ¿sí? Algunos desinfectantes que son bactericidas, otros que son bacteriostáticos, ¿sí? Entonces tenemos una serie de desinfectantes, ¿no? El famoso amonio cuaternario, ¿no? Que también se puede utilizar, que genera una desinfección. Bueno, si no hay ese tipo de desinfectantes que estamos observando, ya el hipoclorito de sodio. Con eso podemos generar el arrastre de todas las secreciones que se pueden haber impregnado en estos objetos, ¿sí? Muy bien. También recomienda, ¿no? Para el tratamiento, qué tratamiento debe recibir estas personas que se han contagiado con la viruela del mono. En base a la evidencia, ¿no? Porque ustedes saben que recién es una enfermedad que se ha propagado, ¿no? Y toda la información que tenemos ahorita es información importada. Ya estamos nosotros teniendo nuestra base de datos por el número de casos que se están presentando, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación para el tratamiento? Bueno, en base a la evidencia, no se cuentan con tratamientos específicos dirigidos a la fecha. Está en estudio, está en investigación. Entonces, se recomienda medidas de soporte y tratamiento sintomático. Ejemplo, si tu paciente tiene una temperatura mayor de 38.5, ya tú sabes utilizar el paracetamol, ¿sí? Y en caso de que tenga pues un escozor, un prurito intenso, un rash alérgico, antihistamínico, como la clorfenamina, o cetiricina, según el caso. Porque a veces es un prurito intenso, así como la varicela. Terrible. Y en caso que el dolor sea muy intenso, ¿no? Que tenga una intensidad del 1 al 10, que tenga 8, que tenga 9, bueno, tendrá que utilizar el tramadol, ¿sí? El tramadol o tramal, ¿sí? Acuérdate que el tramal es un opioide débil, que te puede generar alguna complicación.
te puede generar náuseas, vómitos, tienes que tener cuidado. Después, si es un dolor intenso, catalogado como dolor intenso, puedes utilizar este opioide débil, que es el tramadol o tramal, ¿sí? Muy bien. También, dentro del esquema de tratamiento, recomiendan el enjuague de la boca con agua salina. En caso de lesiones en boca, ¿no? Para disminuir la inflamación u antisépticos orales, ¿sí? Entonces se requiere, si hay lesiones en la cavidad orofaringea, hay que limpiar toda la cavidad para que no se impregne residuos de alimentos que se fermenten y que sea caldo de cultivo para generar unas infecciones agregadas. Entonces hay que limpiar la boca. Así como un paciente que está con el tubo endotraqueal, igualito, hay que limpiar la boca. Una buena limpieza de la boca, de la lengua. Eso también es una necesidad imperiosa, ¿sí? Y también cuidado de la piel. Limpieza frecuente con agua y jabón para evitar la sobreinfección bacteriana. Y también hay que lavarse las manos y recortar las uñas para evitar la sobreinfección. Lastimosamente el paciente puede tener un prurito intenso. Se puede lacerar, se puede rascar la pápula, la pústula, la vesícula, porque le genera un prurito intenso. Entonces hay que tener cuidado que no se lastime, porque si se lastima la piel, lógicamente que puede generar una sobreinfección agregada. Y vamos a tener que utilizar antibióticos, ¿sí? Muy bien. También recomiendan no frotarse los ojos, que ya les he manifestado. Se debe utilizar antibióticos como la dicloxacilina o la clindamicina en caso de signos de sobreinfección bacteriana, ¿sí? Todo este tratamiento con antibiótico-terapia es bajo indicación médica, ¿sí? El médico es el que evalúa la necesidad de utilizar antibióticos en caso de que exista una sobreinfección agregada. Por eso que lastimosamente tenemos que indicar al paciente que no se lastime la piel, porque en realidad genera un prurito muy intenso. Se puede lastimar y eso puede generar mayor daño. Los niños y las gestantes deben ser seguidos cercanamente por médicos pediatras o por médicos ginecólogos para evitar alguna complicación. Entonces, un grupo vulnerable, así como los ancianos, entonces hay que tratar de ayudar. Y en caso de pacientes con cuadro severo, estos deben ser ubicados en ambiente de aislamiento para el manejo correspondiente, ¿sí? Así es lo que está dispuesto a través de estas normas técnicas de salud, ¿sí? Hasta ahorita no existe un tratamiento comprobado y seguro para la infección del virus de la viruela del mono. El tratamiento de la viruela del mono es de apoyo. Por eso que hay unos fármacos potencialmente útiles que pueden ser fármacos antivirales como el tecovirimat, ¿no? Que ha sido aprobado por la administración del FDA de los Estados Unidos de Norteamérica para el tratamiento de la viruela, ¿sí? Y los medicamentos antivirales como el Cidofovir o el Brincidofovir, ¿no? Que también han sido autorizados por el FDA, que se pueden utilizar como parte de la contención de esta viruela del mono, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, los signos de alarma son muchas lesiones, muchas vesículas, muchas pústulas, más de 100, que ya es un signo que tenemos que tener en consideración. ¿Qué presenta tu paciente? Vómitos o intolerancia oral. ¿Qué más puede presentar tu paciente? Dolor en los ojos o visión borrosa. ¿Qué más puede presentar? Ganglios muy inflamados y dolorosos. ¿Qué más? Deshidratación moderada severa. ¿Qué más? Sepsis por sobreinfección bacteriana. ¿Qué más? Dificultad respiratoria. ¿Qué más? Hepatomegalia. ¿Qué más? Exfoliación de la piel, más del 10%. ¿Qué más? Incremento de los leucocitos, transaminasas elevadas, plaquetopenia severa o hipoalbuminemia.
Eso es cuando se trata de un caso severo, ¿sí? Y hay que tener cuidado. Entonces, como ustedes están observando, todas estas erupciones cutáneas, ¿no? La mácula, por ejemplo, la mácula, la pápula, la vesícula, se pueden presentar, mire, entre el primer y segundo día. Vuelvo a repetir, la mácula, la pápula, la vesícula, se pueden presentar entre el primer y segundo día, ¿sí? La pústula se puede desarrollar entre el quinto y séptimo día. Y las costras se pueden desarrollar entre el séptimo y 14º día. Y después de 21 días, lógicamente que ya vamos a tener, mire, ya posiblemente una viruela del mono en remisión, ¿sí? Entonces, para que lo reconozca, la mácula es un área cutánea, plana, visible, decolorada. Hay un cambio en la pigmentación. Generalmente no incluye un cambio ni en la textura ni en el grosor de la piel. Por eso que es una mancha, mírale, una mancha. Por eso que le llaman mácula, ¿sí? Y la pápula, como ustedes están observando acá en la mano, ¿no? Es un pequeño bulto elevado y sólido en la piel con un borde definido que se ve con facilidad. Las pápulas son rojizas, moradas, marrones o rosadas. Entonces, ¿esto qué es? Es una pápula, ¿sí? Muy bien. A ver, quiero que me indiques, ¿qué es esto lo que tú estás observando? ¿Es una mácula? ¿Es una pápula? ¿Es una vesícula? ¿Es una pústula o es una costra? ¿Qué sería para ti esta erupción cutánea? Indícame. ¿Qué sería para ti esta erupción? Mira en la mano. En la parte anterior, mire, en la parte anterior de la palma de tu mano, ahí tienes en tus dedos, ¿no? En el lecho hipotenar y en la parte anterior, ¿no? De tu miembro superior izquierdo. ¿Qué estás observando? ¿Qué es? ¿Es mácula? No, porque no es una mancha. ¿Es una pápula? Puede ser una pápula, pero ya no es pápula. Ya tiene, ¿qué tiene? Ya tiene, es una vesícula. Pero esta vesícula, ¿qué tiene? Tiene pus. Entonces, ¿qué es? Si es una vesícula que contiene pus, ya no será. Vesícula es cuando es como una ampolla. Tiene líquido, pero es un líquido transparente. Pero cuando ya es pus, ya es una pústula. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una pústula. ¿Sí? Muy bien. Acá, ¿qué estamos observando? ¿Será una mácula? ¿Será una pápula? ¿Será una vesícula? ¿Será una pústula? ¿O es una costra? Dígame, ¿qué ves ahí en el dorso de este paciente? ¿Qué estamos observando? Mira las erupciones cutáneas, mayor de 100. ¿Qué estamos observando? Ya no es mácula, ¿no? Ya no es mácula. ¿Ya es pápula? No, ya no es pápula. Vesícula, acá tenemos una vesícula, pero tiene contenido ¿de qué? Contenido purulento. Entonces, ¿qué es? Es una pústula, una pústula. ¿Y una pústula qué es? Es un signo de infección. ¿Qué requiere este paciente? Si ya tiene pústula, requiere tratamiento con antibiótico, con dicloxacilina o con clindamicina, como indica la norma técnica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es eso? Indícame. ¿Es una mácula? ¿Es una pápula? ¿Es una vesícula? ¿Es una pústula o es una costra? Indícame, ¿qué es? ¿Quién desea participar? ¿Qué observas? Mira, ve, mira esta manchita que está acá. ¿Esta mancha qué es? Es una mácula. ¿Sí? Una mácula. Esta que está acá es una mácula. La pápula es cuando ya, mire, ya se nota, hay una elevación. Hay una pequeña prominencia. Esa es pápula. Este es mácula, una mancha. Esto es una pápula. ¿Sí?
Y después va a seguir con ¿qué? Va a seguir con una vesícula, una pústula y una costra. ¿Sí? ¿Eso qué es? Esa es una vesícula. ¿Sí? Muy bien. Y esto que estás viendo ya es una costra. Mira, ya es una costra. ¿Sí? Algo parecido como lo que hemos visto con la varicela. ¿Sí? Entonces yo te voy a recomendar que trata de diferenciar cuándo es una mácula, cuándo es una pápula, cuándo es una vesícula, cuándo es una pústula y cuándo es una costra. ¿Sí? Algo parecido como tú has visto en la varicela, ¿no? En la varicela tú has visto que es la fase descamativa, es la fase eruptiva, igualito, algo parecido. Vamos a tener que familiarizarnos, ¿no? Con este tipo de situación, ¿sí? Lastimosamente, en esta viruela del mono tenemos que aprender todo eso, porque se ha generado una necesidad, porque estas exantemas cutáneas tienes que determinarlo. Tienes que determinar si es mácula, pápula, vesícula, pústula o costra, así como te he indicado. ¿Ah? Muy bien, estimados participantes, esto es lo que te he preparado para el día de hoy. Hoy, ¿sí? Lo he hecho con bastante entusiasmo. He tenido que revisar literatura, ¿no? Y espero que todo lo que te he ofrecido el día de hoy te pueda ayudar en la identificación precoz de un paciente que está presentando sintomatología clínica o signos clínicos de la viruela del mono. Quiero que te acuerdes, por favor, de las medidas de prevención. ¿Sí? Entonces, acá hay un caso, mire, mire, el 3 de julio. Mire este reporte de este caso. ¿No? ¿Cuántos años tiene? 35 años. No indica la ocupación, no indica la ocupación. No me indica el sexo, no para no herir susceptibilidades. Solamente me indica la edad, 35 años, no me indica la ocupación. Es de nacionalidad peruana, procedencia de Atevitarte, como comorbilidad es portador del virus del VIH-Sida, ¿no? CD4371, ¿no? Y lógicamente que tiene una infección de transmisión sexual, ¿no? Como antecedente, el 28 de junio de 2022. El tiempo de enfermedad tiene 7 días. El contacto es una pareja. Lógicamente que es un hombre que ha tenido contacto con otro hombre, ¿sí? Rash tiene rash positivo, lesiones en la piel tiene positivo, lesiones anogenital, mira, lesiones anogenital positivo, tiene fiebre positivo, linfadenopatías positivo, mialgias positivo, astenia positivo, cefalea positivo, dolor de garganta positivo. ¿Qué concluyo? Concluyo que es un caso confirmado de viruela del mono, ¿sí? Entonces, esto, por favor, te puede servir para que tú puedas concluir, ¿sí? Por eso que hay que hacer la evaluación clínica y hay que hacer el seguimiento epidemiológico, ¿sí? Hay que tener en realidad bastante cuidado, ¿sí? Porque estamos tratando con personas y al momento que hacemos el interrogatorio, también hay que hacer un interrogatorio orientado al problema, ¿sí? Lastimosamente, muchas personas tienen diferente opción sexual. Se tiene que respetar, lamentablemente, ¿sí? Se tiene que respetar y bueno, tendremos que utilizar todas las estrategias para poder hacer conclusión diagnóstica, ¿sí? Lastimosamente, tenemos personas con este tipo de actitud sexual y lastimosamente son las que me están propagando esta enfermedad del mono, esta viruela del mono, ¿sí? Muy bien, hasta acá es lo que les he presentado el día de hoy. No sé, por favor, si hay alguna interrogante, alguna inquietud, algún comentario. Los escucho.
Muy bien, estimados participantes. Espero que todo lo que te he brindado el día de hoy te sirva para poder hacer conclusiones diagnósticas y, lógicamente, sobre todo, para poder fomentar, ¿no?, lo que es la prevención de esta enfermedad. Hay que hacer un proceso de sensibilización a la población. Ayúdenos a evitar que se siga propagando esta enfermedad. Muchas gracias por su participación, que Dios los bendiga y los proteja, y ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Cuídate mucho, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, estimados participantes. El día miércoles se le va a estar enviando su certificado, la clase grabada y la diapositiva. Muchas gracias. Soy paciente que está, a veces,